La fe no es solo para los bellos momentos y los días felices, creo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es creer si no continúas en ella después del fracaso? Hola caminantes de tinta, mi nombre es Zafiro y hoy traemos una reseña de un libro fascinante, un libro que me ha hecho conectar con lo más profundo de la rebelión, del sentido de la rebelión, lo más profundo de la lucha y del sentido de la libertad. No podría ser sino El Imperio Final de Brandon Sanderson, el primero de los libros de la saga de los Nacidos de la Bruma. Recuerdo que en el video de nuestro book tag de Myers and Briggs, en la pregunta "un libro que te enamoró por su contraportada", elegí este porque su contraportada tiene lo esencial para conectar y dar esa invitación a empezarlo a devorar. Bueno, caminantes, este video debió haberse subido la semana pasada, pero hubo muchas complicaciones y terminó subiéndose una semana después. Así que en compensación con todo, hemos tenido muchas complicaciones los caminantes en esta ocasión para subir algún video. Entonces hemos resuelto de que, pues, como nos demoramos una semana más para subir video, la próxima semana subiremos otro video. O sea, no van a ser 15 días de espera, sino una semanita nomás para subir videito. Así que mil disculpas. Prosiguiendo, este libro me encantó muchísimo, la verdad. Es que está lleno de injusticias y de frases, pues frases de personas que luchan por destruir un gobierno totalitarista. Fuera de eso, tiene todos los ingredientes de fantasía para enamorarme. Ahí sí me dejo llevar totalmente por el libro. ¿Por qué? ¿Qué deberían tener esos ingredientes? Pues que tuvo ahí. Pues las descripciones de Sanderson sobre los lugares magníficas. Los vestuarios, me los pude imaginar todos. Los personajes, válgame, por el Lord Legislador. Los personajes son magníficos, la verdad. Obviamente hay una predilección por Kelsier y por Bean, pero pues Brisa también se ganó un cariño ahí. Mm, Sin contar con las descripciones de unas criaturas que dejan pasmada a cualquier persona. Sí, estoy hablando principalmente de los inquisidores. Sí, que son los inquisidores, son como una especie de élite que pertenece al Lord Legislador. Y estos son muy fuertes. Ya iré explicando más adelante por qué son tan fuertes. Además, tiene uno de los mejores sistemas de magia que ya he visto. Sé que esto lo dicen mucho en otras descripciones, pero es que es la verdad. El sistema que se utiliza en el Imperio Final y que pues obviamente utilizan también en los otros dos, los siguientes libros, es simplemente brutal. Brutal. Porque es que imagínense que gente que se come metal, quema ese metal pues por una acción cerebral, lo quemo y puedo hacer algo. Eso ya está genial. Este libro francamente me hace recordar los más bellos momentos que pasé cuando leí, por ejemplo, El nombre del viento de Rothfuss, El Señor de los Anillos de Tolkien, Corazón de tinta de Cornelia Funke y pues obviamente el Antris del mismísimo Sanderson. Es que todos estos libros tienen la característica de que me hicieron olvidar la realidad por mucho rato. Cuando yo me conecto con algún libro,
suelo meterme tanto que pierdo la noción del tiempo, y cuando alguien me saca de ese mundo, me cuesta volver a la realidad. Es algo que adoro y que puedo sentir como ese paso. Y es muy difícil de explicar, la verdad. Eso sí, tengo que relatar algo muy importante. Podría contar muchísimos libros, sobre todo pues los de Sanderson, porque pues este libro del Imperio Final es una relectura, y es una relectura que hice para hacer esta reseña del Imperio Final. Y es que todos los libros de Sanderson son muy buenos, pero este fue uno de los primeros que empecé a leer. Así que pues por aquella época no conocía los demás libros del Cosmere. Entonces recuerdo la sensación la primera vez que lo leí, y ahora que lo releo comienzo a hilar muchas cosas de los demás libros y cómo van entrelazando las ideas ahí. Eso pues tendría que ser para un próximo video, ya un análisis del Cosmere. Pero por ahora vamos con el análisis detalladito del Imperio Final. Quiero hacer algo que no hacen muchos los booktubers cuando hacen reseñas, y es hablar un poco del el estilo narrativo sobre todo que usa Sanderson, porque es muy apropiado para contar esta historia. Cada capítulo revela el foco de quien lo está viendo y o pensando. Me voy a explicar. Y es que a esto se le llama narrador eficiente. ¿Qué es un narrador eficiente? Voy a dar un ejemplo para los que conocen la literatura de fantasía, con lo que usa George Martin, de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Para los que no conocen los libros, pues lo mismo de Juego de Tronos. La diferencia que tiene Sanderson con Martin es que Sanderson no utiliza los nombres de los personajes, sino que simplemente los enumera y deja una idea, bosqueja una idea con un pequeño párrafo de una historia que se va llevando también. Ese narrador eficiente muestra las ideas solo de un personaje, es decir, se va narrando el foco del personaje, lo que ve, lo que siente y lo que piensa sobre todo. Entonces, hay casos en los que se muestran los pensamientos de Vin, y cuando termina el capítulo empieza con Kelsier y revela los pensamientos de Kelsier. Y entonces esto, para mí el narrador eficiente es genial, y eso fue una clave muy importante en la consecución de este tipo de obras. Sí, ese estilo lo amo realmente, porque es que le permite al lector esforzarse. O sea, no se le da todo tan fácil para que encuentren las respuestas, sino que tienen que esforzarse mucho más. Vale. La historia empieza con un personaje al cual nombran como Lord Trestin. Y ese Lord Trestin tiene una cantidad de gente que trabaja para él. A esa gente se le llama Ska, ¿sí? Y esa gente, como empieza la historia, da a entender que tienen que trabajar día y noche y que son prácticamente material usable. No importa qué piensen, qué sienten, son material usable. Entonces empieza así, con una historia así tan básica, y luego con esa historia tan básica comienzan a meter ciertos personajes, como un personaje que es uno de esas personas, uno de los Ska, viendo la cara a Lord Trestin. Lord Trestin se sorprende porque es un Ska, es un esclavo. Y
pues no debería estar mirándolo así. Entonces, Lord Trestin trata de como de mantener la autoridad y cuando quiere mandar a uno de los capataces a, a que castiguen con latigazos a un grupo, pues donde vio a ese personal que lo encaró, pues ya no encuentra a esa persona. Pero pues él lo hace, él manda a castigar a ese grupo, simplemente porque puede, porque pues tiene el poder. Ahí comienzan a revelarse otro tipo como de autoridad que son los obligadores. Son tipos con tatuajes en la cara y trabajan para el Lord Legislador. Entonces, ese tipo de personas con autoridad pues sirven para el Lord Legislador, obviamente, como lo he dicho. Son los que siempre están cuando se hacen negocios, para cerrar un negocio entre nobles, porque pues en este caso hay nobles y hay esclavos. Para cerrar negocios entre nobles o hacer algún tipo de negocio con el Lord Legislador, siempre tiene que haber un obligador, ¿sí? Tiene que ser parte de eso. Entonces, los obligadores también hacen sus visitas y bueno, es parte del control de esta entidad que quiere dominar, ¿no? Pues estamos hablando de una persona que se adueñó del poder, un grupo de personas que pues, quiere liberarse de ese poder y los esclavos. Entonces así estamos. Luego aparece Kelsier, el primer personaje, y aparece como un saboteador entre el grupo de los esclavos. Y comienza a mostrar sus ideas y este estilo que usa Sanderson de mostrar sus ideas es tan maravilloso que nos da de a poco Kelsier. Nos da de a poco Kelsier y nos permite ir imaginando los pensamientos de Kelsier. Luego que pasa Kelsier, nos enteramos desde el foco de un personaje, que es un scam, que Kelsier mata a Lord Trestin, porque pues Lord Trestin quería divertirse con una de las esclavas, pasar una noche y después matarla, y Kelsier lo mata. Pero en ese momento, cuando Kelsier siente eso, Kelsier nos da una muestra, o mejor dicho, Sanderson nos da una muestra de lo que es la alomancia. Y es que él narra Sanderson que quema estaño. Y al quemar estaño, Sanderson describe cómo se le agudizan los sentidos, desde el gusto, la vista, el olfato, todo se le agudiza. Entonces uno comienza a entender de que el cierto no es una persona normal. Al menos es alguien que tiene una ventaja sobre las otras personas. Bueno, luego de pasa el foco de Kelsier viene un personaje llamado Bean. Aparentemente vive con un grupo de ladrones y sobrevive, desconfiando prácticamente de todo. Bean no es tratada muy bien, pero pues el líder de los ladrones le tiene una consideración especial porque pues la ve como un amuleto de suerte. Y nos explican ahí que pues ella tiene un tipo de pensamiento, es que si se concentra le da suerte a las personas o le da suerte a cierta situación. Entonces llega un punto en el que ella aparentemente le funciona eso. Y pues ahí comienzan a darnos a entender que Vin tampoco es una persona normal. ¿Sí? Pues tiene ventajas sobre ciertas personas, pero pues es un personaje muy retraído, muy desconfiado. Luego hay un intento de robo por parte del grupo, pues quieren conseguir una cantidad pues de ventaja económica. Tratan de robar a alguien de mucho poder y pues la gente del Lord Legislador se da cuenta y pues van tras ellos. Ahí interviene Kelsier. Luego se deshace de una de las criaturas que les he hablado, los inquisidores,
Los inquisidores trabajan también para el Lord Legislador, pero a diferencia de los obligadores, estos tienen metales incrustados en su piel, incluso tienen metales incrustados en sus ojos. Sus ojos son metales. Sí, son chuzos de metal. En fin, después de eso aparece Kelsier dentro del grupo de los ladrones y ahí es donde empieza lo bueno porque los dos personajes de los cuales se venía hablando se reúnen. Y es que Kelsier prácticamente toma el poder de ese grupo de ladrones. Y comienza a hablar con Vin, con esta chica. Y comienza a averiguar cosas y le dice que intente hacer lo mismo que intentó con otra persona, pero con él. Cuando se da cuenta que el Cier dice pues, de que lo más probable es que sea una brumosa. Dice brumoso, ¿qué será brumoso? No lo dicen todavía. Luego le pide que se tome algo y que siente que lo puede quemar, ¿no? Pues hablamos de los metales. Y al hacerlo ella se da cuenta de que ella es una nacida de la bruma. Y entonces ahí es donde comienzan a explicar. Se explica en ese instante que un brumoso es alguien que puede quemar un metal, solo uno, puede acceder a solo un poder. Y un nacido de la bruma puede acceder a muchos metales. Entonces aquí es donde se comienza empieza lo bueno. Y es que Kelsier se muestra como es, una persona desconfiada, una persona amigable. Y Vin retraída y Vin como que no confía mucho, pero pues ahí va aprendiendo de a poco. Esos dos personajes fueron los que marcaron, en especial porque Kelsier comienza a presentar el grupo, comienza a presentar un grupo de personas. Me encantó la descripción de cada uno, la descripción de Ham, la descripción de Brisa, la descripción de Clubs, la descripción de Hudson y entonces de Dodson, perdón, la descripción de Dodson. Y entonces ahí comienza el grupo a participar. Y hay un plan detrás de ello, que es derrocar al Lord Legislador, nada menos y nada más, que es derrocar al Lord Legislador. Y aquí comienza la trama a ponerse de lo mejor. ¿Por qué? Porque los protagonistas, que para mí son dos, Kelsier y Vin, comienzan a interactuar con los demás personajes, ¿sí? Y se muestra una Vin aprendiendo con Kelsier, obviamente, aprendiendo con los otros compañeros del grupo, que la mayoría son brumosos, o sea, pueden quemar solo un metal. Y comienza esa interacción de lo más bonita. Ay. Y ahí es donde comienza lo bueno. ¿Por qué resalto a Vin y a Kelsier? Porque es que Vin y Kelsier tienen la particularidad de que no son personajes planos. Son personajes que van mostrando una parte de sí. Hay un progreso diferente tanto en Kelsier como en Vin. En Kelsier van progresando sus ideas, su forma de pensar, su forma de analizar a Vin. Mientras que Vin sí se nota una evolución, tanto mental como física, como pues de opinión también. Pues ella comienza a discernir muchas cosas de lo que está sucediendo y comienza a confiar un poco más en la imagen de Kelsier. Y es que al ser tan diferentes Kelsier y Vin, ella tan desconfiada y él tan confiado, hay un equilibrio muy entretenido ahí entre los dos. Tengo una debilidad por Kelsier, me identifico mucho con Kelsier por su manera de enseñar, por su manera de ver lo necesario para hacer lo correcto.
¿sí? Y reconoce de alguna manera que se ha equivocado, reconoce que ha perdido, reconoce que puede ser irónico muchas veces y eso me atrae bastante, me atrae bastante de Kelsier. Entonces, son dos personajes que están muy bien creados, no son personajes perfectos, no son Mary Sue. ¿Por qué? Porque tienen sus errores, porque tienen sus falencias y porque están aprendiendo. No son personajes perfectos. Bueno, ¿qué sucede? El plan de Kelsier, pues obviamente es infiltrar a gente pues, dentro del imperio final. Entre ellos a Vin. A Vin logra hacerla entrar entre los nobles, que se haga pasar por una noble y que comience a asistir a ciertos bailes. Entonces hay un personaje importante que no he nombrado que se llama Sacet, que es un Terrisan. Después explicaré qué es un Terrisan. Y comienza a enseñarle etiqueta. Sí, pues nuestra Vin comienza a convertirse en una noble, o al menos aparentar eso. Y nuestra Vin ahí comienza a evolucionar mucho más. El plan va siguiendo, cada uno tiene su propio papel. Luego comienzan a verse pérdidas, decisiones erróneas, pero aún así Kelsier continúa con el plan, lo modifica, matan a algunas personas, ninguno de los del grupo, pero sí matan a gente pues que trabaja para ellos. En fin, llega un punto en el que Kelsier y Vin siguen con su plan, siguen intentando hacerlo. Y pues obviamente, si ustedes quieren saber qué sucede, les recomiendo que vayan de inmediato y consigan el Imperio Final para verse. Es un libro demasiado bueno, un libro que para mí es uno de mis libros favoritos. Lo recomiendo bastante entre las personas que conozco, sobre todo los que les gusta la fantasía o los que les gusta leerse distopías. Entonces es un libro necesario en la fantasía. O sea, si alguien quiere saber lo que es literatura de la fantasía, el Imperio Final, todo el Cosmere, es un muy buen inicio. Muy buen inicio, la verdad. Y la historia sigue, pues yo lo recomiendo. Voy a llegar hasta aquí con la reseña, diciéndoles que yo le voy a dar un 5 a este libro, un 5 de 5. ¿Por qué? Porque tiene una trama fascinante, atrapante. De hecho, las páginas del libro se me hicieron muy cortas y lo terminé muy rápido, la verdad. Y tuve que conseguir el segundo, ¿sí? Lo recuerdo que tuve que conseguir el segundo porque no podía dejar de pensar en las probabilidades y qué pasaba después. No voy a decir qué pasan porque pues hemos decidido con los caminantes de tinta hacer una reseña, una parte en la cual se pueda disfrutar sin spoiler y una parte que pueda disfrutarse con spoiler. Pues especialmente la parte sin spoiler va para aquellos que quieran saber un poco, un enamoramiento del libro, que puedan saber un poco para poder leerlo. Y la otra parte es la que ya lo ha leído y pues no les importa el spoiler, sino que quieren un análisis ya más profundo. Entonces les puedo decir que vale la pena, les puedo decir que los personajes no defraudan, la prosa de Sanderson no defrauda. Les puedo decir que van a seguir devorando más libros de Sanderson. Les puedo decir que van a encontrar todas las explicaciones del sistema de magia en el libro, al menos la versión que tengo, que es de Editorial Nova. Trae explicado todas las reglas de la alomancia y les explico las reglas de la alomancia.
los metales sirven para cierto tipo de habilidades. Por ejemplo, hay una que hace que los sentidos se amplíen, otra que los metales, empujar metales, otra jalar metales, otra para esconder a los mismos, a las personas que tengan alomancia, otra para buscar a las personas pues de que tengan alomancia. Hay una que es el peltre, que es la que hace que la fuerza, la resistencia física, la destreza aumente bastante. Es uno de los más útiles. De los más útiles ese metal. Ese metal es bastante útil. Y hay dos metales que me encantan, que son los metales que empujan emociones, que hacen que una emoción la empujen, y en eso hay una parte entre dos partes que me llama la atención. Se las explico así rápidamente. Una que es con Brisa y con Vin. Muy al principio cuando se conocen, que ella se para servirle vino y no entiende por qué lo hace. Y no entiende, este metal sirve para empujar emociones o para aplacar emociones. Entonces, hay uno que empuja las emociones y otro que las aplaca. Hay otra parte con Brisa, que cuando Kelsier está dando una charla como anímica de la rebelión, él comienza a usar teoría de colores y comienza a aplacar ciertas emociones, y eso fue fascinante. Y una parte que se van a gozar mucho es cuando conozcan al hermano de Kelsier, Marsh. Y es que le tienen respeto mucho a la forma de ser de Marsh. Es muy diferente a Kelsier. Y pasa un instante en la que Vin logra hacer alomancia contra Marsh. Y él comienza a soltar y soltar un poco de cosas de él. Y llega un momento en el que él se queda, espera un momento, me estás empujando. Y queda ella y apaga todos sus metales del susto. Y ella le dice que sí, dice, eres buena, pero no lo vuelvas a hacer. Hay muchas escenas que las van a disfrutar. Las van a disfrutar mucho. Y no digo más porque pues hay partes que quiero que las disfruten, quiero que las encuentren. Y espero que quienes hayan leído me comenten ahí pues en nuestra cuenta, que hagan sus comentarios y nos digan qué momento les pareció divertido, qué momento les pareció triste, y nos hagan sus comentarios. Bueno, después de esto vendrá el spoiler mayor. Así que lo anterior, pues como les había mencionado, es hecho especialmente para aquellas personas que no lo han leído y quieran disfrutarlo. Obviamente, pues esta parte también podrán disfrutarla quienes lo han leído, sumándole pues lo que vendrá a continuación. Bueno, hola de nuevo, caminantes de tinta. Aquí se viene el spoiler y empezamos con uno grande. ¿Cuál es? Pues nada menos y nada más que la muerte, pues, de Marsh, ¿no? Sí. Entonces, pues luego de que el grupo tiene avanzado el plan del golpe al Lord Legislador, pues Kelsier debe encontrarse con Marsh, ¿no? Porque pues Marsh había decidido infiltrarse entre los inquisidores, pues volverse un inquisidor prácticamente. Y pues para que le comente qué es lo que ha averiguado. Pero encuentra en ese cuarto, en ese lugar, destrozos, sangre, carne por todos lados. La expresión, recuerdo la expresión narrada por Sanders, una expresión de Kelsier de dolor, era dolor porque pues obviamente es su hermano. Y entonces se asume que Marsh está muerto, ¿sí?
Obviamente eso no logra minorar el deseo de la revolución. El plan se mantiene. Pero pues hay especulaciones, ¿sí? Pues de que hayan podido torturar a March porque los inquisidores, recordemos bien, son famosos por las torturas. Y las torturas hasta que le saquen la información. Eso ya es muy totalitarista. No hay un poder totalitarista que no torture, ¿no? Lo podemos ver en otros libros, ¿no? Como 1984 de Orwell o La fiesta del chivo de Vargas Llosa también. Entonces es algo que los inquisidores representan. Más de esos detalles como la muerte de Marsh comienzan a ocurrir. Y es que hay una parte en la que comienzan a decapitar Scas, comienzan a decapitar gente que aparentemente está con la rebelión. Y debo ser muy claro en la parte narrativa porque es que eso que se lee ahí está muy rico de detalles. Sanderson comienza a intercalar los pensamientos y las opiniones del grupo con la decapitación. Suena la guillotina, suena la decapitación. Hay un comentario. Va uno, van dos, van tres, van cuatro. Y la cuenta llega a muchas. Ese estilo de comenzar a intercalar, decapitaciones con pensamientos. Y sobre todo y es que se siente como el personaje de Kelsier empuja al lector a sentir la rabia. No sé si eso lo hayan dicho otros booktubers, pero eso se sintió con Kelsier. Nos hizo alomancia a los lectores y nos logra conectar ese sentido de rabia y de venganza, de dolor, de injusticia, de ganas de acabar con la hegemonía del Lord Legislador. Se siente en sus palabras, se siente en su dolor. Y es que en lo personal esto fue muy soberbio. Son detalles que alguien que estudia los estilos narrativos los tiene en cuenta. Una escena particular de injusticia, de unos pensamientos con un personaje bien fundamentado, es una clave de éxito total. Bueno, mientras Bean se va volviendo más fuerte en su alomancia, con entrenamientos con Kelsier saliendo a la bruma, con su capa, ya toda una nacida de la bruma, ella logra matar a otra nacida de la bruma, ¿sí? Y es que hay un elemento particular, es un metal que se llama latium, y es que ese metal tiene una ventaja de lo más absurda, y es poder mirar posibles elecciones. Entonces, tener una ventaja como esa de posibles elecciones para donde vayan las cosas que sucedan, pues le da una ventaja brutal de poder decidir qué evitar o qué elegir. No voy a entrar en detalle de esa batalla, porque pues nos llevaría a hacer una reseña más larga. Entro en detalle con las escenas claves del libro y sobre todo una de estas es el clímax de la obra y es el encierro de Renaud, que es ese noble en el cual se comienzan a poder sumergirse dentro del mundo de la nobleza, haciendo pasar a Bean por sobrina, y de Fantasma, que es otro brumoso, pues especializado en el estaño. Y aquí ocurre algo genial, porque cuando atrapan a Renaud y Fantasma, es donde el clímax se hace más fenomenal. Todos sabían que era una trampa, todos lo sabían. Nosotros como lectores también sabíamos que era una trampa, pero sabíamos que se tenía que
aprovechar este ejemplo, esta oportunidad. Y es que el arrebato de Kelsier con la confrontación con Bean fue necesaria. ¿Sí? Es un jalón a ese miedo de Bean de enfrentar. Y pues obviamente Ham también actúa. Y aquí, Caminante, se viene una de las batallas más brutales que se pueda ver en la literatura de fantasía. Y es la batalla entre un inquisidor de metal, que es, los inquisidores son, mejor dicho, fuertísimos, y pues acabar con un inquisidor es prácticamente imposible, y pues eso denota que pues, si no se puede acabar con un inquisidor, pues mucho menos con el Lord Legislador, porque pues obviamente es más fuerte. Pero aquí esa batalla de saltos, de monedas, de alomancia, de mucha alomancia, porque es que esa batalla es tan sufrida, y la intervención de Elend ahí, la intervención de los soldados, es un caos total. Tratar de salvar muchos a lo que es a Renovo Fantasma y otros más. Y finalmente Kelsier, de manera muy sufrida, gastando metales, le gana a ese inquisidor. Qué satisfacción. En serio, me sentí muy bien cuando Kelsier mata a ese inquisidor. Grité la verdad. Pero ese momento no dura mucho, lo sabemos. Porque pues el mismísimo Lord Legislador aparece enfrentando a Kelsier, y esa batalla pues no dura mucho. Y matan a Kelsier. Que en verdad eso fue para mí el acabose. Saber que Kelsier muere, recuerdo esa vez. Y la primera vez que lo leí fue duro. Tuve que dejar de leer como por una semana. Dejar de leerlo para tratar de asimilar lo que había pasado. Ya en la relectura, pues se sabe que Kelsier muere y se disfruta más los momentos con él. Pero eso dolió mucho. De hecho, los pensamientos de Bean después de la muerte de Kelsier es, es como si Sanderson se hubiera detallado a pensar qué pensarían los lectores al saber que Kelsier muere. Y está reflejado en los pensamientos y en las frases de Bean. El grito desesperado de Bean de que creía que él era inmortal, de que él no se iba a morir, nos pasó como lectores. Pensamos que Kelsier no se iba a morir. Luego la decepción de Bean, porque es que Bean confió en Kelsier. Ella confió en Kelsier al final, por eso le dolió tanto. O si no, pues le hubiera parecido como que sí, mataron a Kelsier y ya. Pero Bean quedó con el corazón hecho añicos. Y Bean nos empujó a todos y nos dejó también el corazón hecho añicos. Y es que uno piensa que la muerte de Kelsier ahí queda. Pero es aquí donde los elementos narrativos cobran mucho sentido. Y es que la misma muerte de Kelsier logra sublevar los ánimos de los Ska y los rebeldes, iniciando una rebelión perfecta a niveles nunca antes vistos. Me explico. Ese plan de Kelsier se va a mostrar después, como lo saben ustedes. Bean descubre ese plan, y es que Kelsier ya pensaba morir, ¿sí? Un sacrificio, y eso deja mucho, mucho, porque sabemos que una idea, un ideal, un, un mártir es difícil de acabar. Sí, me recuerda un poco las palabras de Cersei Lannister a la hora de hablar de Lyanna Stark. Y es que ella piensa que es un enemigo es un enemigo imposible de matar, porque está muerta y no puede hacer nada contra eso. Entonces esa idea se fundamenta ahí, porque después de muerto la idea sigue, y la idea se justifica ahí, y sobre todo con un plan maestro.
el legado, el legado mayor del sobreviviente de Halsey. Y es que les deja el famosísimo undécimo metal a Vin, lo cual siento que nos deja mucho en ese momento, pues deja mucho ese undécimo metal. Y pues obviamente después nos damos cuenta que ese es un décimo metal. No en este libro, en otro. Eh, la clave está en el Kandra. Esa raza o esa criatura del Kandra fue fascinante porque de alguna manera es la metáfora de las ideas que no mueren. ¿Sí? El Kandra toma ese cuerpo y al tomar ese cuerpo, el cuerpo de Kelsier, y aparecer se le da a entender a las personas de que es inmortal, de que no puede ser acabado incluso por el propio Lord Legislador. Eso siembra una idea dentro de la mente de los Ska y logra sublevarlo. Y ahí donde comienzan a hacernos guiños los Kandra, que en la segunda parte, que es el pozo de la ascensión, pues nos muestran un poco más, ¿no? De la importancia de los Kandra. Entonces, aquí empieza a desboronarse el imperio final. Aquí es donde empieza a desboronarse el imperio final. Bueno, luego es la muerte, está la muerte del Lord Legislador. ¿Qué pasa con eso? Tienen que atrapar a Vin, es un buen detalle ahí, pero llega lo impensable para algunas personas y fue la aparente muerte de March. March no había muerto y es un inquisidor y logra darse cuenta de las debilidades de, de los inquisidores. Pues entre ella y Vin enfrentan al Lord Legislador, pero la verdad, el poder del Lord Legislador es brutal, brutal, brutal. Tanto que pues hace ver a Vin muy débil, pero aún así la persistencia de Vin, todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, le hicieron encontrar ese punto débil, ¿sí? Ese punto débil del Lord Legislador. Y ahí es donde, en mi opinión, la pelea con el Lord Legislador fue muy corta. Y yo entiendo por qué es corta. Porque en una batalla, si un ser es poderoso y se tiene la oportunidad de matarlo, no vas a jugar con él. Vas a matarlo. Al menos que seas soberbio, al menos que seas confiado y al menos que creas que tienes dominado para poder acabarlo. Como pues pasa con Oberyn Martell contra la montaña, ¿no? Que lo tiene ahí, se descuida y pierde la batalla. Entonces entiendo ese punto, pero aún así sigue siendo corta la batalla. Sin embargo, es suficiente para mostrarnos el poder del Lord Legislador, ¿sí? Y saber que tiene debilidades, ¿no? Nos deja el libro hasta ahí con un sabor muy agradable, muy bueno, y nos deja con ganas de querer más, de querer más. No es el punto clave de el éxito de esta obra, porque el éxito de esta obra está en el sistema de magia, los personajes y en la buena argumentación para desenvolver la historia. Eso es lo soberbio, ¿sí? Y el sistema del imperio final está muy bien acomodado. Así que el libro sigue para mí teniendo un 5 después de tantos años de lectura y pues de relectura. Sigue para mí teniendo un 5. Ahí lo tengo entre los libros que ya había nombrado al principio.
y seguiré recomendándolo, como lo dije anteriormente, porque es un libro necesario en la literatura de la fantasía y en todo lo que mencioné antes. La parte de ser terrizano, de esa parte de la ferruquimia y de la alomancia, la combinación que hace el Lord Legislador, fue buen truco, fue buen truco. Y recuerdo muy bien lo que yo pensé, y pensé inmediatamente en el zarcillo, en ese arete que tiene, en ese pendiente que tiene puesto Vin. Cuando lo leí la primera vez, de una vez pensé en el arete, en el zarcillo de Vin. Me reí mucho porque pues, uno piensa que puede adelantarse muchas veces a los escritores y a veces le pega, otras veces no, otras veces no. Pero esos tipos de análisis lo haremos después cuando cuando estemos analizando el Cosmere totalmente. Pues aún nos falta mucho porque pues se vienen más reseñas sobre las otras dos partes de Los Nacidos de la Bruma, tanto el Pozo de la Ascensión como el Héroe de las Eras, a su tiempo, y después sí haremos un análisis general del Cosmere. Eso es una promesa. Yo, Zafiro, me comprometo a eso. Bueno, caminantes de tinta, esto es todo por el momento. Mi nombre es Zafiro, soy un caminante de tinta y espero les haya encantado este video. Como les mencioné, es una parte de enamoramiento a quienes no lo han leído y otra parte de análisis más de las escenas importantes que pues obviamente no pueden ser nombradas en el enamoramiento, porque pues les dañaría a las personas la experiencia de disfrutar el libro. Entonces les agradecemos muchísimo su tiempo en esta gran reseña, que se fue mucho tiempo y que es una compensación por la espera del nuevo video. Y les agradecemos su tiempo y esperamos que les den su like y nos sigan, nos den su seguimiento a la cuenta, a esta cuenta, a este canal. Y pues nos sigan en nuestra red social de Instagram, que hemos subido contenido interesante y vamos a seguir subiendo contenido interesante porque hay muchos caminantes, somos 11 caminantes trabajando en esto, y todo por la literatura, todo por este mundo que es tan fascinante, el mundo de los libros. Un abrazo enorme, recuerden seguirnos y recuerden cuidarse mucho. Hasta la próxima.